ingeniero Javier. Nos presentamos, somos el grupo para la clase de liderazgo y gestión para equipos de trabajo de la materia, bueno, de la maestría. Somos Luis Fabio, Cristian y Simón, y pues mi persona Juan Sebastián. A continuación te vamos a realizar unas preguntas como entrevista. Primero me gustaría que te presentaras, nos diera un poco de contexto de ti como líder. Ok, listo, no, muchachos, muchas gracias por el espacio. Espero, pues, en este espacio compartirles un poco y que puedan, digamos que, hablar las mejores prácticas o los mejores tips, pues, que de pronto, ya después de algunos años de trabajo, pues, de pronto les puedan servir. Esa es como la intención, que tomen un primer tip, pues, tomen lo que consideren que les sirve un montón y por otra parte, dejen lo que crean que de pronto no es muy bueno o que no les funciona para su vida. Pues presentarme, como lo decías, Juan Sebastián, mi nombre es Javier Prito Pregonero, soy llanero, estoy viviendo acá en Cali hace 2 años, cumplí 37 años, soy hijo, el cuarto de 5 hermanos. Ya pues digamos que acá en Gases de Occidente llegué a cumplir como mi función como jefe de ingeniería y proyectos, que pues digamos que cuando llegué era un cargo de diseño y proyectos, que tuvo digamos que una evolución, y eso es parte de la evolución que pues ha tenido en este caso el equipo. En este momento, pues digamos que mi trabajo se desempeña en asegurar que las ingenierías que desarrolla el equipo para Gases de Occidente cumplan con una rigurosidad, una calidad y pues sobre todo con eficiencia en estas épocas, y que permitan que de cierta manera los proyectos se ejecuten yo te lo decía, dentro de 3 principios fundamentales en cualquier tipo de proyecto, y eso es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta, y es alcance, tiempo y costo. Y creo que otra de las cosas que nosotros, y que siempre he querido que el equipo lo tenga presente, es cómo nosotros le agregamos valor desde lo que nosotros hacemos. Si bien cada proyecto lo tiene o cada persona le imprime su, su expertise, la intención es que nosotros le agreguemos valor desde lo que nosotros hacemos. Entonces, hoy ese es el reto, eso es el reto que tiene hoy como tal el equipo, y que como líder llegué a cumplir en esta nueva empresa que ha evolucionado muchísimo en estos 2 años. Y pues GDO, y no solamente GDO, sino el grupo empresarial, ha tenido una evolución muy, muy relevante dentro de estos dos años, y no pues porque haya llegado Javier, sino porque ya la empresa tenía un cambio que venía desarrollando. Entiendo, Javier. En cuanto a estudios, eres ingeniero. Soy ingeniero civil de profesión. Antes de eso estuve estudiando ingeniería de sistemas. Es una historia muy larga, pero alguna vez nos sentamos cuando me inviten. Ya. Estudié ingeniería de sistemas, luego estudié ingeniería civil, me enamoré de la ingeniería civil, y pues de pensar de que me dijeran ingeniero, les voy a decir la verdad, eso fue lo que más yo decía, uy, pero estos manes les dicen ingenieros, qué bacano. Y pues me enamoré de la ingeniería civil, desarrollé pues digamos que mi carrera laboral y mi carrera digamos que profesional como ingeniero. Eh, Me especialicé en gerencia y dirección de proyectos, y tengo una especialización en ingeniería del gas en la UIS, y tengo una especialización en la Javeriana de finanzas. Ya. Una mezcla ahí de cosas de que la vida me empezó a llevar, y que empecé a encontrar en que los proyectos eran lo que yo quería empezar a desarrollar, y que me empecé a dar cuenta de que los proyectos y la ingeniería no eran lo que yo creía. Yo creo que nos pasa muchísimo cuando empezamos a estudiar y a darnos cuenta de que hacia qué rama queremos coger, qué es lo que queremos hacer, y empecé a encontrar pues en la ingeniería civil y en la gestión de proyectos eh, lo que yo quería hacer, y era como gestionar equipos, y me empecé a encontrar con muchísimas cosas. Bueno, y de ahí para allá, cursos de coach como un montón, cursos en finanzas, en contabilidad, porque pues empieza uno a hacer, empieza a necesitar mucho la suma de muchas disciplinas para poder empezar a guiar equipos realmente. Vale. Pues sí, entendemos que la ingeniería tiene un alto campo de posibilidades, tiene un gran campo de posibilidades, entrando un poco en materia del tema del liderazgo y la comunicación.
pues me gustaría preguntarte, uno, ¿cómo asegura que la visión, el propósito y las prioridades del área de ingeniería y proyectos sean comprendidas por los ingenieros y contratistas que participan en cada iniciativa? Ok, yo creo que para mí hay una de las cosas que son primordiales en el proceso y es que hay que hacer entender al equipo o a las personas que hacen parte del equipo, hay que entender para qué se quiere ese proyecto. Si uno arranca de ahí, empiezas a conectar la visión, el impacto que va a tener el proyecto y la estrategia que tiene la compañía. Si no aseguras, digamos que el para qué, las personas no se van a apropiar de la necesidad, independientemente de cualquier proyecto, y lo puedes poner como proyecto personal, en un proyecto con tu pareja, en un proyecto, pues en este caso, pues con la compañía. Eso como primero, entender el para qué y cómo empiezo a alinear ese para qué con la visión y la estrategia que cada uno tenga. Por otra parte, ya digamos que poniéndolo en un contexto mucho de gestión de proyectos, es importante traducirlo en objetivos claros y pues lo decimos ahora muchísimo y lo utilizamos mucho, que es el kickoff. Esa patada inicial, esa orientación que hacemos en el primer momento, es donde tú involucras a todo el mundo y le empiezas a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Ahí colocas objetivos claros y empiezas a colocar cuáles son los límites que tienes claros de cada proyecto. Entonces, de esa manera creo que personalmente siempre cuando tengo que iniciar algo y uno a todas las personas, a los stakeholders, que es una de las cosas que cuestan muchísimo y es a veces determinar un alcance del proyecto. Porque uno siempre empieza y uno quiere comprar un carro. Eh, y luego, entonces uno dice, no, pero es que yo quiero un carro que sea híbrido. Y luego, entonces ya no es híbrido, sino. ¿Y cuánta plata tienes? Y entonces empiezan, no, pero es que tengo 50 millones. No, te toca un usado. Entonces, cuando tú no defines el alcance, cualquier cosa te sirve. Y una de las cosas que yo me digo en la vida es que si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Entonces, es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Si tú sabes realmente para dónde vas, te va a ayudar muchísimo para que determines eso. Y eso, pues, termino con algo y es que te va a ayudar muchísimo determinar ese alcance, te va a ayudar mucho a que las personas se adueñen del proceso. Tienes que hacer que las personas se adueñen del proceso y así van a querer el resultado. Ya, se va muy de la línea de la comunicación muy clara con el equipo y pues más cuando tienes tantas personas a cargo. Tengo entendido que tienes aproximadamente 6 ingenieros, Uh -huh. 6 ingenieros y ya pues contratistas son varios. Correcto. Y el tema de plantear una meta, más que todo, determinar una meta clara, tener una meta clara en estos equipos, pues es muy importante. Para eso, pues me gustaría saber qué tipo de estrategias utilizas en la comunicación, bien sea una comunicación asertiva o qué tipo de comunicación ya tú como líder, porque tengo entendido que hay diferentes tipos de líderes y estos varían el tipo de comunicación que utilizan. Entonces, ¿qué estrategias de comunicación utilizas para coordinar equipos con perfiles técnicos distintos? Bueno, es muy retador y yo creo que hace parte, digamos que el proceso también de crecimiento que tú tienes en el proceso como de adaptación. Y yo creo que una de las cosas que utilizo muchísimo es para trabajar con diferentes personas, porque pues como tú dices, o sea, tengo personal directo, tengo personal indirecto y tengo pares de otras áreas que necesito a veces para que me empiecen a brindar información y a veces no es mi gente que me responde a mí, sino me toca ir a buscarla y a tocarle la puerta. Entonces yo creo que una de las cosas que utilizo mucho es entender cuál es el lenguaje que tiene cada persona. Entonces, voy a decirlo de manera jocosa, no es lo mismo ir a hablar con el equipo de contabilidad que hablar con el equipo de ingenieros, ¿sí? Cada uno tiene como su lenguaje. Y quiero decirles, no el lenguaje técnico, no el lenguaje técnico, sino el lenguaje como de relacionamiento. Entonces, es muy importante identificar eso en las personas. Hay personas, yo no sé si les sucede, muy seguramente les pasa, hay personas con las cuales usted tiene más afinidad que con otras. Voy a decirlo también de manera jocosa, hay personas que usted le dice, hey, gordo, flaco, ayúdame con esto, ¿sí? Pero hay personas con las que de pronto usted no tiene la afinidad y te toca empezar a encontrar, doctor, ¿será que tú me puedes ayudar con esta información? Lo necesito para eso. Entonces hay que empezar a trabajar mucho en cómo traducir la misma necesidad a diferentes personas y en diferentes escenarios, ingenieros. En diferentes escenarios vas a tener lo mismo. Tienes que identificar en qué escenario estás y cómo poder transmitir eso.
Luego de que encuentres digamos que esa manera, que es como lo retador de todos estos casos, es importante que siempre establezcan eh, eh, la necesidad, la regla de lo que tú necesitas. Si lo necesitas en un formato, si lo necesitas en un tiempo de respuesta, si lo necesitas en correo, en formato escrito, si lo necesitas algo, tienen que establecer muy bien, en esa comunicación tienen que establecer muy fácil eso, porque eso te va a permitir coordinar, te va a poder, digamos, quedar como un avance. Eh, Otra cosa es de pronto utilizar reuniones muy cortas. Una manera que se utiliza mucho es estructurar. Eso que les cuento pareciera fácil, pero eso ha costado muchos años y muy seguramente con todas las personas que se puedan reunir, eso no hay una fórmula, también pero ustedes van a encontrar, ingenieros, van a encontrar la manera de cómo hacerlo. Entonces, estructuren su conversación, estructuren esa reunión muy corta, que uno dice, bueno, lo que yo necesito conseguir es que contabilidad me entregue cuál es el dinero que tengo, a quién se lo tengo que pedir y dónde lo tengo que reportar o en qué sistema. Entonces, si tú tienes claro eso, ya tú empiezas a convertir como esa comunicación, digamos que de manera fluida, para que digamos que las cosas se te den. Yo creo que es fundamental que encuentren el canal de comunicación, de pronto resumo, el canal de comunicación, que establezcan muy bien cuál es el objetivo de lo que quieren en esa comunicación y que luego lo traduzcan de manera estructurada, ven, yo quería tener esto, esto, esto y lo tengo que lograr, porque si no de pronto se olvidan cosas, a veces es difícil tener espacio con algunas personas. Entonces, imagínense que yo tengo una reunión con la gerente general. A veces uno tiene, digamos que en este ámbito uno le dice como los speech o el ascensor. Uno a veces tiene 3 minutos y esos 3 minutos los tiene uno desde que ella sale de la oficina hasta que coge el carro en el parqueadero. Y yo se lo cuento mucho a mis ingenieros. Yo le dije, miren, a veces ustedes no saben que tengo 3 minutos para contarle a ella qué es lo que necesito de ella y cómo lo necesito. Pero eso no lo hago de manera natural, eso me toca a veces prepararme. Entonces, ténganlo muy en cuenta cuando vayan a manejar procesos de comunicación con varias de las personas con las que trabajen. Ya, sí, entonces yendo más allá es como no solo lo técnico, sino, como dices, aprender a leer las personas. Todos tienen personalidades muy diferentes y entrar a una persona que estudió contabilidad, derecho, no es lo mismo que entrarle a un compañero ingeniero civil. Uno ya tiene cierta afinidad, Estos bien son, sea por la carrera ujú. y por las personalidades y definir el tema, pues, al final, el canal de comunicación es muy importante. Acabas de tocar algo te interrumpo ahí muy rápido y es, acuérdense que yo les conté que yo vengo de Villavicencio. Sí. A mí me tocó adaptar al lenguaje caleño, Aleño, sí. caleño, o sea, me ha pasado mucho y me tocó aprender, o me tocó tratar como de adaptar incluso a las costumbres. Sí, la metodología de trabajo acá es diferente también. Es diferente. Y aparte que recuerden que nosotros también, nuestro grupo empresarial es un grupo empresarial que está en la costa. Entonces, tenemos gente ya ahora que es como del interior, por así decirlo, tenemos gente que es acá del valle y tenemos gente ya que es de la costa. Entonces, y hablar cuando están bravos, cuando están hablando muy rápido, es otra cosa. Entonces, Sí, eso pero para terminar el tema de un poco de la comunicación, cuando existen, digamos, en el proyecto, bien sea como lo hemos visto, pues que lo he visto por parte de mi padre, que cambios de urgentes en proyectos, en tiempos, en cómo se puede gestionar la comunicación para evitar que haya un reproceso y asegurar que los actores estén sincronizados, bien sea en las estaciones de gas que se están construyendo o en el diseño, que toca cambiar de proveedor, toca cambiar la metodología, la maquinaria no llegó. ¿Cómo se puede uno comunicar en ese ámbito para que no vaya a haber un reproceso o tiempos muertos? bueno, a veces lo primero es respirar. Eso hay una parte, digamos que en esto, cuando estás liderando, y es que hay que liderar primero, digamos que uno se lidera a uno mismo, ¿no? Eh, y hay que hacer, digamos que en estos casos, lo primero es que comunicar rápidamente, hay que comunicar rápidamente y con claridad qué es lo que está sucediendo. Piensen muy rápido en una situación y dicen, "Miren, lo primero que tengo que hacer es comunicarlo rápidamente y contarles realmente qué es lo que está pasando. Si tú lo haces, digamos que ya lo estás poniendo en contexto. Cuando se lideran también muchas emociones. Entonces, lo primero que te van a decir, nada, pero ¿por qué? Es que eso siempre pasa con construcciones, o el proveedor siempre es malo.
yo sabía que eso iba a pasar, yo le dije a usted, Javier, que eso iba a pasar y usted no me puso cuidado. Eso es lo primero que hay que hacer, como identificarlo, ¿sí? Y luego de que suceda eso y de la conversación muy rápida, hay que establecer muy bien cuál es el cambio y el impacto que tiene eso en el alcance, lo que les dije, en el alcance, el tiempo o en un riesgo. Hay que identificarlo muy rápido. Oiga, eso me va a requerir más dinero, o eso me va a requerir más tiempo, o esto o ese cambio me está generando un riesgo. Piensen en que no sale un permiso de obra, y usted dice, venga, pero si no sale el permiso, me voy a quedar sin cómo ejecutar eso. Entonces, eso hay que identificar rápido, muy rápido esa situación. Y eso se hace a través de reuniones de 15 minutos, involucrar rápidamente qué personas son. Mire, esta es la situación que está pasando. Luego de que se maneja la emoción, salimos rápido a entender, digamos, que cómo hacerlo. Y hay una cosa que es muy importante, yo creo que a veces nos cuesta un montón, se lo digo por personalmente, se nos cuesta, y es que hay que dejar eso documentado. En gestión de proyectos se llama gestión del cambio o hay metodologías de gestión de cambio, de Management of Change, que es el MOC. Hay metodologías para gestión de cambio y entonces siempre hay que dejar eso documentado, ¿listo? Porque para que no le suceda cosas que pasan en otras empresas y es, uy, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién autorizó ese cambio? ¿Por qué se les ocurrió? Porque mirar con el retrovisor, muchachos, es otro tip, mirar con el retrovisor es muy fácil. Yo decir que hace, no sé, que hace una semana hubiese tomado una mejor decisión es muy fácil, pero en ese momento fue la mejor decisión con la información que tenía disponible. Entonces, los reprocesos que se generan no se generan por el cambio, Inges. Los reprocesos no se generan con el cambio, los reprocesos se generan por la interpretación que yo le di al cambio. Eso es súper importante. Si yo estoy generando un reproceso fue porque le di una interpretación al cambio, yo creí que era algo, pensé en esto, pero eso es un mensaje que les quiero dejar también, que es muy importante. Ya, Javier, sí, entiendo. Tocaste un tema muy importante que va a ser la siguiente sección, que es un poco el tema de manejo de emociones. Emociones, ya vimos que cuando hay alta presión, pues toca respirar, como dijiste, ya darle un camino, ya dentro de la cabeza de uno darle un camino para poder tener una buena comunicación y no se vaya a generar los reprocesos, como dices, al interpretar esta situación que puede generar tensión en el equipo. El compañero Luis ya continuará. Hola Javier, un gusto tener esta entrevista contigo. Muy emocionante escucharte, la verdad, muy chévere. Yo Listo. tengo que hacer unas preguntas de gestión emocional y el manejo de presiones. Como tú como líder y pues nosotros como futuro líder pues no siempre estamos emocionalmente bien, pero sí siempre vamos a tener que tomar decisiones y tenemos que saber cómo tomarlas dependiendo de la emoción que tengamos. No podemos tomar cualquier decisión apresuradamente. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta que te tengo es, ¿cómo maneja sus propias emociones frente a los retos de coordinar múltiples proyectos en diferentes áreas? Mira, es súper importante. Yo creo que les digo, es lo único que no nos van a enseñar en las carreras. No va a aprender a calcular o no va a aprender a gestionar documentación, pero nunca digamos que este tema, que los felicito por el manejo que le están dando o por el enfoque que le están dando. Mira, cuando lo primero que lo que les contaba ahorita, ahí sin querer adelantarme, es que yo tengo que identificar que necesito primero liderarme a mí antes de liderar a otras personas. ¿Sí? Yo no puedo salir a decir, oye, muchachos, venga, hagamos esto, si yo ni siquiera estoy convencido de lo que estoy diciendo. Es una de las primeras cosas. Practico mucho algo que es el liderazgo consciente, por lo menos arrancar por mí, saber con qué personas son las que estoy liderando. Eso es una de las cosas que pues, es el liderazgo consciente. Eh, Otra de las cosas es que observo mucho las señales que estén generando esa coordinación. Primero me observo a mí y empiezo a revisar si es que tener muchas cosas al tiempo me están cambiando a mí como persona o como Javier, ¿sí? Si me están cambiando, me estoy volviendo impaciente, estoy hablando de pronto muy duro, no sé, un día, ven, ¿para qué me llamas? O sea, cuando siento, digamos, que esa presión, entonces empiezo a identificar ese tipo de cosas. Y cuando hago eso, lo primero que empiezo a identificar es que me tengo que detener. Eh, Tips que me sirven a mí, uno, respirar,
respirar, respiro mucho. Eso se hace mucho incluso cuando tienes muchas conversaciones. Entonces, respiro, inhalo, exhalo. Eso en serio funciona. Porque cuando no llega aire al cerebro, realmente deja el cerebro de funcionar de manera coherente. Entonces ahí es donde empezamos a contestar digamos, de manera inmediata. Otra cosa que hago mucho cuando tengo, digamos que muchas cosas al tiempo, es usualmente siempre estoy tomando agua. Entonces, beber un poco de agua, algún líquido, también me ayuda un montón, que es como manejo, pues para bajar un poco ese nivel de estrés. Ya cuando siento que, pues digamos que ha cambiado un poco, digamos que como mi ambiente, y lo usualmente, digamos que antes de la jornada, y es para replantearme un poco qué tengo que hacer mejor. Entonces, si usualmente hago ese tipo de cosas, siempre vuelvo a pensar en cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, reorganizo las cosas y pienso que es urgente y lo que parece que es urgente, ¿sí? Entonces, es una de las maneras que utilizo mucho para manejar primero mis emociones. Ok, pues sí está muy chévere eso. Lo otro es que por lo menos la gente con la que trabajas o con la que nosotros vamos a trabajar también tienen muchos problemas, diferentes emociones. Y tú para ellos, ¿cómo puedes compartir una situación en la que, perdón, qué prácticas utilizas para que su equipo mantenga la estabilidad emocional en momentos de alta presión? Oh, ok, muy chévere. ¿Sabes que hay una cosa que yo creo que no nos enseñan y que es muy relevante también? Y es normalizar el error. Cuando nadie es perfecto, yo creo que todos lo sabemos, pero hace falta decírnoslo. Ok. Y creo que hay que entender de que el error es un aprendizaje, ¿sí? Entonces hay que reírnos de las embarradas, reírnos de las cagadas que hacemos, normalizar de que pues, finalmente no somos perfectos y que podemos errar. Yo creo que es una de las cosas que utilizo mucho para decirle, oiga, listo, vale, la embarramos, pero ¿qué hacemos? Hágale, continuemos. Es algo que utilizo muchísimo. Otra de las cosas creo que de pronto me sirve muchísimo y es que tengo usualmente conversaciones. Es importante que conversen, porque las conversaciones empiezan a generarte, digamos que primero un acercamiento como personas, dejar ese vínculo ingeniero o compañero de trabajo, sino que pues hay que empezar a tener conversaciones muy humanas y ahí te vas dando cuenta realmente de que las personas tienen como algunos sentimientos o que tienen cosas que de pronto no tienen que ver con lo laboral, pero que terminan siendo muy relevantes, ¿sí? Y entonces es cuando tú te das cuenta que es que tenemos problemas en la casa como cualquiera, de que hay situaciones, les voy a contar una anécdota, o no sé si ahorita viene una pregunta, es que no me acuerdo las preguntas, alguna anécdota, pero les voy a contar una anécdota de alguna situación que me pasó emocional con un equipo. Ok. Yo fui a cargo, yo fui director de infraestructura, tuve a cargo varios equipos, estuve a cargo directo 60 personas y tenía a cargo todos los contratistas. Y alguna vez me pasó con un ingeniero que él llegó de vacaciones y él contestó, o sea, contestaba mal al equipo, no a mí, pero pues alguien me dijo, oiga, algo le pasó se llama Hernando Yepes, y dijo, algo le pasó a este man. Al final de la jornada, cuando llegué y me acerqué, le dije, ven, Luis Hernando se llama, venga Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Y el man, no, súper bien, muchas gracias por las vacaciones y no sé qué. Yo le dije, weón, pero estás contestando como raro, el equipo me dijo que pues que no estás bien, algo así. Y me dijo, mira, la verdad te voy a contar. Dijo, la verdad fue que yo pagué unas vacaciones pagas al exterior. Cuando fui a viajar, la, como ¿cómo se llama esto? Los que hacen pues todo lo de viajes, la agencia me cambió todo y me dijo que no podía viajar esto, sino que tenía que viajar en 15 días y porque el hotel no estaba disponible y pues yo te pedí las vacaciones para acá. Y entonces yo me acuerdo que yo le preguntaba, pero ¿cuál es el problema? Y entonces el man, no, pues es que ellos no me devuelven la plata. Y le dije, pero ¿cuál es el problema? Y no, el problema es que pues no me quieren devolver el dinero. Yo le dije, pero no entiendo cuál es el problema. Me acuerdo mucho que empezamos así. Y me decía, Javier, el problema fue que pagué y no pude viajar con mi familia. Y yo le decía, pero el problema no es ese. El problema es que pues te dijeron que el viaje es mañana y no vas a ir. Me dijo, no, el problema es que ya me comí las vacaciones. Yo le decía, pues ese no es el problema. Pídeme un permiso y vete de vacaciones.
vete un permiso no remunerado o pídeme un permiso y vete de vacaciones. Entonces, yo creo que realmente hay que conectarles. El cuento, bueno, el cuento finaliza, para que lo sepan, el cuento finaliza es que ya reuní al equipo de él y le dije, oiga, mire, tenemos un problema, pasó esto, son cosas que suceden. Es si ustedes autorizan que le demos un permiso a Yepes para que se vaya de vacaciones. Iba a 5 días y todos dijeron, pues claro. Entonces, cuando asumimos y cuando priorizamos el problema entre todos, yo creo que no se vuelve un problema, se vuelve otra necesidad de un día normal. Entonces hay que establecer, digamos, que esa conexión emocional con el equipo y que pues finalmente tú como líder estás es para apoyarlos, porque problemas hay todos los días, ingenieros. Y la presión, otra cosa que les digo, la presión siempre es gestionable. Lo que pasa es que estamos como líderes para apoyar. Ok, sí, sí es lo que tú dices, uno tiene que estar conversando con las personas y conocer qué emociones tienen y pues conocer de los problemas de las personas para así mismo tomar las decisiones uno. Sí, muy vale. Yo esas son las dos preguntas que tenía, te agradezco mucho por el espacio. Ya continúa mi compañero el ingeniero Cristian con otra pregunta, ¿listo? Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues primero agradecerte el espacio, pues sabemos de tus ocupaciones y pues la verdad muy contentos de poder escuchar pues todas tus experiencias. Parte de las preguntas que yo tenía, pues que nos la acabaste de responder, era una situación en la que la gestión emocional fue clave para evitar o resolver un conflicto dentro del equipo. Pues en este caso, viendo el tema de lo de las clases, lo que nos han enseñado, pues la empatía que tuviste con tu empleado al concederle pues otra fecha para las vacaciones y que también pues lo charlaste con tu equipo, lo hablaste y eso hizo que de pronto ya él quitara ese estrés, pudiera trabajar mejor y a la vuelta pues estuviera antes hasta más comprometido con la empresa. Eso, Entonces, yo creo, digamos que sí, perdón, te interrumpo, yo creo que eso es lo clave. Lo clave es que cuando generas conexión, eh, es supremamente ganador, es supremamente ganador. Entonces, yo creo que les puede suceder a ustedes en cualquier solución de conflictos. Incluso pasa mucho cuando estás gestionando proyectos que tienes dos equipos acá, tienes a tu equipo, pero sabes que no les puede dar la razón y tienes otro equipo que también sabes que tienes que ver cómo lo relacionas. Y lo primero que hay que hacer es bajar esa situación, dejar que la situación, que entendamos que la situación no es nada técnico, que no es nada que no podamos resolver, sino que hay que bajarle la atención y hay que conversar. Entonces, cuando realmente buscas que conversen, se resuelve la emoción y luego se resuelve el problema. Es eso. bueno, pues te agradezco. Otra de las preguntas que tenía era qué comportamientos consideras esenciales para construir y sostener confianza con los ingenieros o el equipo de trabajo bajo tu responsabilidad. Bueno, creo que una premisa que yo tengo es difícil de pronto en el contexto de que estés y en el momento en el que llegas. Hay que identificarlo, hay que identificarlo. Pero una de las cosas es que la confianza se construye con coherencia, ¿sí? Tú no puedes decir, muchachos, confíen en mí, sabiendo que tú estás allá buscando otra cosa. Entonces, y yo creo que la confianza, y vuelvo y lo menciono, en muchos de los ámbitos se construye con coherencia, sea con la pareja, con la familia, con el equipo de trabajo. Entonces, yo creo que es importante decir que lo que yo estoy diciendo, lo estoy haciendo. Si yo les digo a los muchachos, un caso, yo les digo, muchachos, hay que llegar temprano porque es que mire, que es que a las 7 de la mañana empezamos a atender al usuario, pero no les puedo decir que lleguen a las 7 de la mañana y yo llegar a las 8 de la mañana o a las 7:15, 7:30, súper relajado. Entonces, hay que ser coherente. Hay que también ser coherente en comunicar qué es lo bueno y saber qué es lo difícil, porque a veces, pues primero se nos vuelve paisaje de que hay cosas buenas que toca construir o que hacemos, entonces hay que reconocerlo. Y lo otro es que siempre hay situaciones que no son fáciles y que hay que seguirlas comunicando, hay que decir que hay cosas que hay que mejorar, que hay que mejorar. Entonces, eso es clave porque pues tú empiezas a construir la confianza, aparte de la coherencia, cuando cumples tus compromisos, cuando reconoces, cuando hay situaciones en donde tú lo que les dices es primero el equipo, antes que de pronto Javier como líder,
y antes que las demás otras personas. Entonces, ellos siempre buscan, o las personas siempre buscan que en su líder encuentren alguien que pues les dé esa confianza, que les dé esa estabilidad y sobre todo que pues digamos que cuando actúe con coherencia sea justo. Ah, sí, gracias. Igual, pues digamos como prácticamente como resumiéndote, educando bajo el ejemplo mismo de uno Educar va, para construir esa confianza. es correcto, sí. Vale, pues igual ahorita ya seguí a mi compañero Simón, te agradezco mucho por la respuesta. No, vale, con todo gusto. Bueno, eso, digamos que retomo un poco el caso, pues digamos que sin decir muy especializados, pero pasa, digamos que cuando tienes acá un proyecto y tienes que hablar con un abogado, que el abogado te habla en chino, o ahorita tenemos un caso con un tema regulatorio. Los temas regulatorios son supremamente complejos y sobre todo en energía y gas. Eh, entonces, yo creo que una de las primeras cosas es poderles decir que un líder, hay que decirlo con franqueza y con honestidad, un líder no tiene que saberlo todo. Pero un líder, aparte de que no tiene que saberlo todo, o alguien de mi equipo, hay que decirles, ven, no lo sabemos todos, pero sí debemos tener criterio. Entonces, ahí hay que fortalecer mucho y desarrollar de que hay que preguntar bien, hay que ser honesto cuando yo no lo sé, porque si no, no se generan las conversaciones que son necesarias, ¿sí? Porque ahí es cuando tú tienes que determinar que con ese criterio puedes llegar a necesitar tomar decisiones o que realmente la otra persona sepa de que tú le estás pidiendo a esa persona que es supremamente especializada en un tema, es experta, que necesitas que te apoye en esa toma de decisiones o en ese caso que tú tienes. Y una de las cosas que usualmente hago es reconocerle, por lo menos a la persona que es experta, ese conocimiento. ¿Sí? Eso me ayuda a generar como esa credibilidad entre lo técnico y lo humano, que creo que me preguntabas, entre eso técnico y humano, en poder conectar con la persona. Entonces, si yo le digo al abogado o a la abogada, no solamente por adularlo o por decir que, ¿cómo decimos? Pues como por la Lamberzuela, no sé cómo decir, pues acá, no es realmente reconocerlo, sí, pero no llegar al punto de decir que le estoy aludiendo todo, que quiero que él haga lo que yo necesito, no, sino que realmente reconocerle, decirle, oye, qué bien manejas este tema, yo no soy el más experto en esto, pero quisiera que de pronto te devuelvas un poco más y me expliques cómo es que llegaste, digamos, que a esta conclusión. Eso empieza a generar una conexión humana y sobre todo que la credibilidad que le estás dando al experto técnico nace con respeto. Eso es supremamente relevante. Y sobre todo que cuando tú manejas esa credibilidad o esa conexión humana de decirle, oye, yo no soy experto en el tema, no conozco muy bien del tema, genera también una conexión desde el punto de vista humano y humilde, por así decirlo.
Bueno, usual. Yo creo que, pues más que de pronto un proyecto usual, yo creo que es algo que sucede, digamos que más común de lo que uno cree. Y es que siempre hay una situación en la que alguien falla y siempre alguien no quiere tener la responsabilidad. Por ejemplo, que un proveedor te falló y no te entregó algo, y entonces empiezan a decir, no, pero es que usted era usted era el equipo que tenía que garantizar esa información, usted era el que tenía que garantizar la compra, pero es que usted a mí no me dio la información exacta. Eso es una situación que usualmente pasa, y cuando tú haces, digamos que con transparencia, tú dejas muy claro, digamos, que cuál es la situación que pasó sin ponerte en una situación, digamos, que de un lado o del otro, bajas la información muy claro, haces la trazabilidad completa, eso hay que entenderlo, y luego sin decir realmente cuál es el equipo que falla, tú puedes empezar a generar, no sé, confianza en decir realmente, mira, yo creo que lo que falló fue tal situación. Entonces ahí vuelvo a lo que decíamos en una pregunta de las anteriores, el criterio. Hay que tener criterio también para decirle, saber decirle a las personas, en esta situación no nos fue tan bien, creo que lo fallaste, pero también decirle por lo menos a tu equipo, cuando tú respaldas a tu equipo en una situación de esta de confianza, maximizas esa confianza interna que hay entre las personas y fortaleces mucho, digamos, que la comunicación. Porque pues ahí pasa algo que sucede, y es que cuando tú no tienes la necesidad de exponerlos, o de exponer una situación, digamos que muy abiertamente, generas una confianza dentro de los equipos de trabajo, y es como una sensación de protección. Y eso también a veces es chévere porque pues eso genera confianza y genera una comunicación mucho más interna entre todos. Es correcto, sí, claro, claro. Eso es, digamos que algo, eso yo creo que la gente que venía haciendo coach y que venía haciendo gestión de proyectos, yo creo que empieza a decirlo así. Estoy seguro de que es eso, o sea, es la mejor manera de pronto de uno de volverlo coloquial y de decir que esas cosas hay que saberlas manejar. Es chévere, digamos, que la pregunta con la que ustedes cierran, porque pues ya abordamos, digamos, que algunos aspectos, ¿sí? De cómo ganarnos confianza. Y yo creo que es válido es entender que tú tienes que empezar a construir esa confianza. Porque la confianza, para mí, digamos que desde el punto de vista muy técnico, es un acelerador exponencial. ¿Por qué? Porque tú en este proceso técnico, tú lo mencionas ahorita, tú no puedes revisar todo, ¿sí? Tú no puedes estar presente en todos los escenarios en donde pues tenemos que empezar a tomar decisiones. Entonces, cuando tú empiezas a generar esa comunicación fluida entre ambas partes, y esa comunicación genera la confianza, eh, las personas te empiezan a contar cosas muy rápidamente. Entonces te dicen, me pasó esto, o cuando vas caminando, o cuando vas a almorzar, te están diciendo, oye, me pasó esta situación, ¿qué hacemos? Entonces tú le empiezas a decir, mira, deberías comunicar con eso. Entonces eso genera autonomía. Creo que es una de las cosas, eso genera autonomía. Y esa autonomía se vuelve responsable desde la confianza, porque ellos saben de que tú los estás respaldando. Otra de las cosas es que, como te digo, no eres capaz de hacer seguimiento a todas las actividades.
Entonces creo que elimina ese micromanagement, ese de que, bueno, vamos a revisar las tareas, vamos a revisar quién quedó con esto, me tenías que entregar hace 8 días tal cosa, hoy tenías que entregar eso. En algunos casos, por eso yo tal vez lo he mencionado en 2 o 3 ocasiones, tienen que identificar muy bien en qué situación están. Hay situaciones que por más gestión emocional que tengamos que hacerles, necesita gerenciamiento. Hay mucho liderazgo, pero hay gerenciamiento, ingenieros, ¿sí? Ojalá nunca tengamos que llegar al gerenciamiento, porque el gerenciamiento es cuando ustedes tienen que tomar decisiones. Y decisiones que no son chéveres, decisiones que no son políticamente correctas, decisiones que no son populares, por así decirlo. Ese es el gerenciamiento, cuando tú tienes que decir, ¿sabes qué? Mañana todos a las 7 de la mañana. Eso no es chévere, pues para nadie de los que estemos trabajando. O cuando tienes que terminar un contrato, cuando tienes que hacer un llamado de atención. Entonces, ¿por qué les decía esto? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta en qué escenario están. El micromanagement, muy seguramente, de pronto en algún momento tienen que aplicarlo. La idea es que ustedes lo apliquen de manera temporal. Pero cuando empiezas y con toda la conversación que hemos tenido, cuando tú empiezas a tener todo este tema de la confianza dentro del equipo, ese rigor técnico te genera menos retrasos, menos retrabajos, te genera una eficiencia en tiempo o en costo también que ayuda mucho a que la eficiencia y el alcance que tenía el proyecto, las cosas se den. Los problemas, ingenieros, siempre se van a presentar. Las cosas, los tropiezos siempre se van a generar. Y nunca vas a encontrar un proyecto que digas, mire, lo voy a hacer así y así se ejecutó. Eso es otra realidad que de pronto, por más Canvas que hagamos, por más diagramas de GAN, EDTs, WS que hagamos, a veces siempre pasan cosas. Entonces, yo creería que es muy importante la confianza como un acelerador técnico en los proyectos. Súper, sí. No, muy chévere que la verdad, lo que les digo, o sea, eso no, bueno, yo creo que el pensum no ha cambiado, pues ya me gradué hace unos años, yo creo que no, eso nunca lo vi en la universidad y la verdad es que a veces pasa factura de pronto no tener eso que ustedes están visualizando hoy. Las organizaciones y el mundo está pidiendo realmente líderes mucho más integrales. Yo tengo una frase que se le decía hoy a David, se lo dije la semana pasada que estoy hablando con él y yo le decía, en este camino de, sobre todo de gestión de proyectos, de liderazgo, es bueno conocer un océano de cosas a 1 centímetro de profundidad. Porque es importante, pues porque acá hay que saber de legal, hay que saber
no sé, de maternidad, porque tienes mujeres en el equipo, tienes de animales, o sea, es chistoso y lo llevo a un extremo para que entiendan un poco la analogía de poder entender un poco que hay veces hay que saber un poquito de todo para poder al final generar esa conexión con las personas y sobre todo hacer que las cosas pasen. Eso, otra de las cosas, hacer que las cosas pasen. Nosotros estamos acá, ingenieros, ustedes están acá, ustedes son una generación que pues finalmente llega también para romper esquemas, y que lo que hemos hecho no significa que esté bien, ¿sí? Hay que llegar y siempre hay una mejor manera de hacerlo, hay una manera más rápida de hacerlo, hay una manera mucho más eficiente de hacerlo. Entonces, siempre mantengan, digamos, que esa visual, rétense ustedes a ver un poco cómo se hacen las cosas de manera diferente. Javier, que muchas gracias, ya te han dicho todos por la reunión. Ya se nos va a acabar el tiempo de la reunión, quedan como 4 minutos. Entonces, por último, para que quede en el video, nos puede regalar un mensajito de un minutico para la clase, dándonos un consejo corto, conciso para antes de que nos acabe la reunión. Bueno, ¿qué les puedo decir? No, los felicito, no pierdan de vista esto dentro de su carrera profesional. En cualquier ámbito les va a servir mucho que desde el liderazgo, desde un liderazgo consciente, aborden cada una de sus iniciativas. Que ahorita te los decía, hagan que las cosas pasen, ¿sí? Conozcan un océano de cosas a 1 centímetro de profundidad, es una de las frases que yo hago, y siempre pónganle corazón y amor a las cosas. Si ustedes hacen las cosas con amor, todo funciona. Hagan con amor todo y verán que todo funciona. Si uno quiere con amor la pareja, las cosas funcionan. Si uno quiere con amor la mascota, si uno quiere con amor el planeta, si ustedes le cogen amor a un proyecto, a su carrera, esas cosas funcionan. Entonces, a las cosas que sientan que no tienen mucho corazón, que no tienen mucho amor, reevalúenlo y busquen de qué manera ustedes empiezan a cogerle amor a las cosas. Es una de las cosas que yo siempre pienso y creo que siempre enseño. A veces suena un poco cursi, pero créanme que yo creo que ustedes busquen hoy entre lo que ustedes hacen, qué cosa ustedes hacen con amor y verá que esas cosas les funcionan muy bien. Vale, muchas gracias, Javier. Muchas Por el gracias, Javier. espacio. Nos despedimos. Muchas gracias por todo, por los consejos, por el tiempo. Bueno, no, espero verlos, ingenieros, colegas. Espero verlos en alguna obra para que vean que no es tan fácil. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias, Vale, Javier. muchas gracias. Gracias, Estamos Javier. viendo, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, una feliz noche a todos. Que estén muy bien. Igual, hasta luego. Igual.